Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Capítulo 591. Pero lo que inquietaba a Ash era haber recibido una misión sin haber logrado ningún progreso. Lorelei negó con la cabeza y dijo: todavía no. Nuestra investigación sobre el Team Galactic ha llegado a un punto muerto, por eso estoy organizando este combate de exhibición de manera tan llamativa aquí. Para causar algo de movimiento y esperar que el Team Galactic se exponga por sí mismo, aunque las posibilidades de éxito son bastante bajas. Actualmente, casi no se filtra ninguna información sobre el Team Galactic. Es imposible comenzar una investigación como si ni siquiera existieran en la región Kanto. Si no fuera porque Cynthia apareció investigándolos, incluso llegarían a dudar de si el Team Galactic sigue estando en Kanto. Pero según la información previa que poseen, es imposible que el Team Galactic haya abandonado Kanto. Una razón es que todavía no han sido descubiertos, así que no tienen necesidad de retirarse, y la otra es que su objetivo aún no ha sido cumplido. Hablando del objetivo del Team Galactic, naturalmente se trata del dios del mar, Lugia. Por Lugia, incluso hicieron enormes esfuerzos para convertir al pequeño Lugia en un Pokémon de atributo oscuro, pero Cynthia los interceptó a mitad de camino. El Team Galactic debía odiar a Cynthia hasta los huesos, ya que arruinó sus planes y les arrebató sus logros, provocando que todo su proyecto se estancara. Por lo tanto, cuando Cynthia regresó nuevamente, la posibilidad de que encontrara trampas preparadas específicamente para ella era muy alta. Si Cynthia quedó atrapada, entonces el único miembro de la liga capaz de encontrar su paradero desapareció, dándoles aún menos motivos para huir. Por eso esos tipos del Team Galactic deben seguir en el archipiélago naranja. La idea de Lorelei era utilizar el combate de exhibición para que todo el archipiélago naranja supiera que ella había llegado. De esta manera, el Team Galactic, que se encontraba en el archipiélago, probablemente recibiría la noticia. Cualquier acción que tomaran podría revelar alguna debilidad. El problema era si el Team Galactic no actuaba en absoluto. Entonces realmente no habría forma de comenzar. Y lo aterrador era que, la segunda posibilidad era la más probable. Señorita Lorelei, ¿puede cambiarse el oponente del combate de exhibición por mí? Preguntó Ash de repente. ¿Cambiarlo por ti? Lorelei arqueó ligeramente una ceja. Incluso si el oponente fuera Ash, el efecto del combate sería prácticamente el mismo, y quizá incluso haría que el Team Galactic estuviera más alerta. En otras palabras, no aportaría ningún beneficio. Podría ser que Ash simplemente quisiera disputar un combate Pokémon para poner a prueba sus resultados. Así es, cámbialo por mí. Si soy yo, es posible que el Team Galactic venga a buscarme por iniciativa propia. Hola, espectadores. Soy Allen, el presentador encargado de cubrir por completo este combate de exhibición de la élite. Sin más preámbulos, demos una gran bienvenida a la estrella de este evento. La élite de hielo, la señorita Lorelei. ¡Wow! Una ola de vítores, como un tsunami, barrió instantáneamente todo el estadio. En medio de aquella atmósfera ardiente y explosiva, Lorelei apareció elegantemente desde la zona de participantes. Su traje profesional perfectamente ajustado delineaba su esbelta figura. Sus largas y rectas piernas brillaban bajo la luz del sol con un tenue resplandor. Cada uno de sus pasos irradiaba elegancia y serenidad, sin rastro de frivolidad, mostrando únicamente la presencia firme y decidida propia de una entrenadora poderosa. Su rostro, que combinaba inteligencia y belleza, mantenía una sonrisa suave y tranquila. Sus ojos color burdeos se curvaban ligeramente, como si estuvieran llenos de una luz cálida. Cuando levantó la mano para saludar al público, sus movimientos revelaron la calma característica de una entrenadora de primer nivel, junto con la cercanía justa para conectar con la audiencia. Al instante, el entusiasmo del estadio alcanzó un nuevo pico. Y ahora llega a la oponente de la élite de hielo. Un nombre que seguramente no les resultará desconocido.
El campeón de la conferencia Índigo de este año, procedente de Pueblo Paleta, Ash. La voz de Allen resonó por todo el recinto. Hubo un breve silencio entre los espectadores porque muchos no identificaron de inmediato quién era Ash. El oponente original del combate de exhibición ya estaba decidido. Un entrenador completamente desconocido, cuyo nombre nadie había escuchado y cuyas habilidades parecían bastante normales. La mayoría de los presentes habían venido principalmente por Lorelei y no prestaban demasiada atención a su rival. Pero resultó que el oponente ya no era la persona programada originalmente, sino un concursante llamado Ash. Ash, ¿me suena ese nombre? Idiota. Es la superestrella de canto, Ash. Ganó la conferencia Índigo tras viajar apenas medio año y además derrotó a un suplente de la élite durante el camino. Incluso estuvo a punto de vencer a la propia Lorelei en un combate de exhibición. Los que conocían a Ash comenzaron inmediatamente a compartir toda la información que sabían. ¿Qué? Ganó la conferencia Índigo tras viajar solo medio año. ¿Qué clase de monstruo es ese? Ya lo recuerdo. Es ese supernovato. ¿Cómo terminó en la isla Ganju enfrentándose a la élite y Lorelei? Ahora que lo pienso, ¿no es este combate prácticamente una revancha entre Ash y la élite y Lorelei? ¿Acaso Ash busca vengar su derrota anterior? Esto va a ser increíble. Menos mal que conseguí entrada. Los que pensaron que este combate de exhibición no valía la pena y no compraron entradas deben estar arrepintiéndose ahora mismo. Las conversaciones entre el público se hicieron cada vez más intensas. Gracias al boca a boca, incluso quienes no conocían a Ash obtuvieron rápidamente una nueva comprensión sobre el rival de Lorelei. Resultó que el oponente de Lorelei no era una persona común, sino un genio extraordinario. Y además, ese genio ya había disputado anteriormente un combate de exhibición contra ella. Aunque lo llamaran combate de exhibición, en realidad estuvo muy cerca de ser un combate oficial de nivel élite. El Pokémon que Lorelei utilizó entonces era un auténtico Pokémon de nivel élite, una carta de triunfo en cualquier otra región. Puede que para Lorelei no fuera uno de sus Pokémon principales, pero aún así demostraba cuán formidable era Ash en aquel momento. Ahora habían pasado varios meses desde entonces. ¿Quién sabía cuánto había progresado Ash? ¿Aparecería en este combate su famoso Charizard? Mientras el murmullo emocionado del público se volvía cada vez más fuerte, finalmente una joven figura emergió desde la otra zona de participantes. Cuando la luz iluminó aquella silueta, todos pudieron verla con claridad. Llevaba una gorra roja y blanca, una sencilla chaqueta y unos pantalones vaqueros. Un Pikachu dorado se mantenía orgullosamente sobre su hombro. Y en su rostro brillaba una sonrisa rebosante de confianza. La aparición de Ash transformó los murmullos del público en una ovación ensordecedora. Todos comenzaron a corear su nombre y a sentirse afortunados de poder presenciar este combate. Los precios de las entradas para aquel combate de exhibición en el gimnasio celeste habían alcanzado cifras astronómicas. Aunque el 99% de los presentes no había podido verlo en directo, todos conocían lo costoso que había sido asistir. Y ahora habían conseguido una entrada para un combate entre Ash y Lorelei a un precio completamente normal. No podían sentirse más afortunados. Lo que originalmente parecía un simple y ordinario combate de exhibición se transformó instantáneamente en un evento lleno de suspenso y expectación. Tengo muchas ganas de verlo. Tengo muchas ganas de ver cuánto has crecido, Ash, dijo Lorelei mientras asentía suavemente con su delicada barbilla. Entonces ambos participantes sacaron sus Pokéballs. Después de que el árbitro anunciara la modalidad de combate 2 contra 2, ambos lanzaron con fuerza sus Pokéballs al campo de batalla. Roar. El dragón anaranjado abrió sus alas y rugió hacia el cielo. Espara. Frente a Lorelei apareció un Pokémon azul con apariencia de concha. Un Cloyster de tipo agua y hielo. Capítulo 592. Enfrentándose una vez más a Lorelei en combate, Ash envió a Charizard como su primer Pokémon. El recuerdo de su anterior derrota contra Lorelei seguía fresco en su mente, pero Charizard había cambiado drásticamente desde entonces, y Ash estaba decidido a recuperar su honor.
Esta vez, Lorelei envió a Cloyster, un Pokémon diferente de Glaceon y uno de sus Pokémon principales y más poderosos. A través del ojo de la perspicacia, Ash pudo ver que Cloyster había alcanzado el nivel campeón intermedio, considerado el más débil entre los Pokémon de Lorelei. Aún así, la calidad de su entrenamiento era innegable. Todos sus valores de habilidad habían sido entrenados hasta su máximo potencial, con su ataque alcanzando la categoría S, ambas defensas y la resistencia física en categoría A, y el resto de atributos en categoría B. Generalmente, los valores promedio de habilidad de los Pokémon rondan entre las categorías C y B. Alcanzar la categoría A significa que ya han superado los límites normales de su nivel actual. Alcanzar la categoría S indica que sus capacidades exceden ampliamente los límites de dicho nivel. La clasificación externa de los niveles Pokémon se basa principalmente en valores de habilidad entre C y B. Cuando se alcanza la categoría A, el nivel por sí solo ya no basta para medir su fuerza. La razón por la que Ash suele desafiar y superar oponentes de niveles superiores se debe parcialmente a su poder aura, pero principalmente a que los valores de habilidad de sus Pokémon suelen superar la categoría A. Ese es el poder que otorgan los valores de habilidad que sobrepasan los límites. Charizard, como era de esperar. Me preguntaba qué otro Pokémon usaría Ash además de ese. Después de pensarlo, tenía que ser Charizard, dijo Lorelei sin sorprenderse al ver la elección de Ash. La ajustada derrota de la última vez debía haber dejado una impresión profunda en él. Querer recuperar la victoria era un pensamiento completamente natural. Por lo tanto, en esta revancha, aparte del Pokémon que ya había decidido utilizar, el otro sería casi con total seguridad Charizard. Sí, señorita Lorelei. Mi Charizard ha estado esperando esta revancha durante mucho tiempo. Esta vez no perderemos otra vez. Exclamó Ash apretando el puño con fuerza. ¿Podrá ganar Ash? En la primera fila de las gradas detrás de Ash se encontraban Misty y Serena. Como acompañantes de un participante, conseguir buenos asientos no era difícil, incluso a una distancia tan cercana. Desde allí podían observar claramente el escenario de combate, donde la tensión era tan densa que parecía congelar el aire. Serena no pudo evitar sentirse preocupada por Ash. Ella había presenciado el último enfrentamiento entre Ash y Lorelei. Estuvieron muy cerca de ganar. Ash era mucho más fuerte ahora, pero el aura que desprendía el Cloyster de Lorelei era completamente distinta a la de Glaceon. Serena no podía determinar exactamente cuán fuerte era Cloyster. Solo sentía que era mucho más aterrador que Glaceon y parecía un rival extremadamente difícil de derrotar. Ash ganará. No tropezará dos veces con la misma piedra. Aunque Lorelei era el ídolo de Misty, en este combate ella apoyaba a Ash sin ninguna vacilación. Creía firmemente que Ash no volvería a caer en el mismo lugar y que esta vez ganaría sin falta. Sí, Ash ganará. Ash, vamos. Al ver la confianza absoluta que Misty tenía en él, Serena permaneció unos segundos en silencio antes de asentir con determinación y comenzar a animar a Ash a todo pulmón. Charizard, ¿lo has oído? No podemos perder esta vez. Si volvemos a perder, no podrás levantar la cabeza frente al resto del equipo. Dijo Ash mientras observaba intensamente a Charizard en el campo de batalla, con los ojos ardiendo de determinación. Charizard rugió con la cabeza en alto. Las llamas anaranjadas de su cola se intensificaron, disipando el aura gélida que Cloyster había traído consigo. Vamos, Charizard. Aura, persiste en mi corazón. Ash cerró los ojos y murmuró suavemente. A través de un vínculo invisible, una oleada de poder fluyó hacia Charizard. Las llamas sobre su espalda comenzaron a arder con mucha más intensidad, mientras su presencia aumentaba rápidamente. Su aura se disparó. Y finalmente se detuvo en nivel campeón inicial. Los ojos de Lorelei se abrieron con sorpresa. Nivel campeón. Murmuró, completamente atónita. Ella conocía la capacidad de Ash para aumentar instantáneamente el poder de sus Pokémon. Aquella habilidad se llamaba Poder Aura y proporcionaba aumentos aterradores durante cortos periodos de tiempo, normalmente equivalentes a un rango completo de avance. Anteriormente, Charizard había pasado de nivel gimnasio a nivel élite gracias a ese poder y estuvo a punto de derrotar a Glaceon.
Pero ¿quién habría imaginado que el poder de Ash también podía elevar a un Pokémon de nivel élite hasta el nivel campeón? La diferencia entre el nivel élite y el nivel campeón era tan grande como la distancia entre el cielo y la tierra. La capacidad de Ash simplemente estaba más allá de cualquier escala convencional. Además, Charizard también había progresado a una velocidad asombrosa. Ahora ya había alcanzado el nivel élite. Hace apenas un mes parecía encontrarse solamente en el pico del nivel gimnasio. En poco más de un mes, Ash había llevado a Charizard desde el pico del nivel gimnasio hasta el nivel élite. Capítulo 593. Esta velocidad ya no podía describirse como rápida, era prácticamente insuperable. Del nivel gimnasio al nivel élite existía una barrera. Del nivel élite al nivel campeón era casi tan difícil como una carpa saltando la puerta del dragón. Y del nivel campeón al dominio divino era como si un mortal intentara ascender a los cielos. Ningún nivel era fácil de atravesar. Para pasar de nivel gimnasio a nivel élite, incluso con un Pokémon talentoso y un entrenador excepcional, normalmente se necesitaban entre 6 meses y un año. Históricamente, la entrenadora más rápida en alcanzar el nivel élite probablemente había sido Cynthia, quien ya poseía Pokémon de nivel élite cuando comenzó su viaje. Sin embargo, Cynthia había empezado a entrenar Pokémon desde los 10 años. Tener un equipo completo de nivel élite en 5 años era impactante, pero no completamente increíble. En cambio, que Ash hubiera criado un Pokémon de nivel élite en apenas 7 meses, y que casi todos sus demás Pokémon hubieran alcanzado niveles similares, era algo verdaderamente asombroso. Volviendo al tema. Originalmente, un Charizard de nivel élite inicial habría sido derrotado instantáneamente al enfrentarse a un Cloyster de nivel campeón intermedio. Pero ahora, después de elevarse hasta nivel campeón inicial, Charizard ya poseía las cualificaciones necesarias para enfrentarse cara a cara con Cloyster. Roar. Charizard inhaló profundamente. Al instante siguiente, una oleada de llamas abrasadoras salió disparada de su boca. Las llamas reflejaban la luz del sol, creando un espectáculo de colores deslumbrantes. Comenzando directamente con un lanzallamas reforzado por el fuego sagrado. Frente a Lorelei, una miembro del alto mando cuya fuerza era comparable a la de un campeón, ni Ash ni Charizard se atrevían a relajarse. Desde el primer movimiento estaban luchando con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, una barrera transparente cubrió silenciosamente todo el campo de batalla. Mewtwo, oculto dentro de su Pokéball, ya había activado sus poderes para proteger a los espectadores. De lo contrario, un lanzallamas de fuego sagrado al nivel de campeón podría derretir fácilmente las gradas, y la ropa de los espectadores se convertiría en cenizas bajo el aterrador poder del elemento fuego. Ese era el poder del nivel campeón. Y el dominio divino era aún más aterrador. Incluso sin impactar directamente, podían provocar una destrucción devastadora en los alrededores. Cloyster, hidrobomba. La expresión de Lorelei se volvió seria mientras daba la orden. ¡Espada! Entre las dos conchas de Cloyster brotó repentinamente una enorme columna de agua. La corriente chocó de frente contra las llamas multicolores. ¡Bum! Una explosión ensordecedora resonó por toda la arena. Cantidades masivas de vapor comenzaron a elevarse, cubriendo completamente el campo de batalla. En apenas unos segundos, la visión de los espectadores quedó totalmente bloqueada. Choque de movimientos. La voz de Allen atravesó el ruido. Los poderosos ataques de ambos bandos han colisionado violentamente en el centro del campo. Una enorme nube de vapor cubre ahora toda la arena. La situación es caótica. ¿Quién logrará imponerse? Sin embargo, Allen y los espectadores notaron algo extraño. Normalmente, una cantidad tan enorme de vapor se habría extendido por todo el estadio. Pero esta vez no. El vapor permanecía encerrado dentro del campo de batalla. Sin importar cuánto aumentara, ni una sola nube escapaba hacia las gradas. Era como si una mano invisible lo mantuviera firmemente contenido. Y más extraño aún. A pesar de que la colisión había hecho temblar todo el estadio, ni una sola onda de choque se había propagado hacia el exterior. ¿Qué estaba ocurriendo exactamente? Antes de que Allen o el público pudieran comprenderlo, Charizard y Cloyster ya habían vuelto a enfrentarse. Charizard, /dragón.
Ash y Charizard siempre habían preferido el combate cuerpo a cuerpo antes que actuar como simples cañones de artillería. La sensación de conectar un golpe directo era lo que más disfrutaban. Roar. Charizard batió sus alas. Una poderosa ráfaga de viento se extendió por el campo, dispersando rápidamente el vapor. La visión volvió a ser clara. Y justo en ese instante, Charizard apareció delante de Cloyster. Tan rápido que apenas podía seguirse con la vista. Antes de que el vapor desapareciera por completo, su garra dragón ya estaba descendiendo. La velocidad era tan absurda que casi escapó de la percepción de todos. Charizard había tomado la iniciativa. Defensa férrea, Withdraw. Aunque su visión estaba limitada por el vapor, la experiencia de combate de Lorelei reaccionó al instante. Spa. Las dos conchas de Cloyster se cerraron de golpe. Una intensa aura helada emanó de ellas. Su ya formidable defensa se volvió todavía más resistente. Entonces, la garra dragón impactó. Clan. El sonido metálico resonó por toda la arena. Cloyster fue empujado varios metros hacia atrás. Y sobre su resistente concha apareció una pequeña grieta. El vapor terminó de dispersarse. Cuando los espectadores vieron claramente la situación, una explosión de vítores sacudió el estadio. ¡Dios mío! Allen gritó casi fuera de sí. Charizard ha tomado la ventaja. Incluso después de que Cloyster utilizara Withdraw, el ataque de Charizard consiguió agrietar su concha. ¿Qué clase de poder monstruoso es ese? Allen estaba completamente sorprendido. Después de todo, estaban hablando de un Pokémon de nivel campeón. Y no de cualquier Pokémon. Uno de los Pokémon principales de Lorelei. Durante sus combates de exhibición anteriores, Ash había logrado enfrentarse de igual a igual con Lorelei. Pero en aquel momento Glaceon no era uno de sus Pokémon principales. Ahora era diferente. Cloyster sí era uno de sus combatientes principales. Y además tenía ventaja de tipo agua sobre Charizard. Por eso, que Ash tomara la iniciativa desde el principio resultaba aún más increíble. ¡Qué poder ofensivo tan impresionante! Lorelei no ocultó su admiración. Siempre tuve curiosidad por saber cómo entrenaste a Charizard, Ash. Normalmente, los Charizard destacaban por su ataque especial. Su ataque físico era relativamente inferior. Por eso la mayoría combatían a distancia. Los Charizard especializados en combate físico eran bastante raros. Sin embargo, Ash no solo había criado a Charizard como atacante físico. Lo había hecho extraordinariamente bien. Incluso la defensa reforzada de Cloyster apenas podía resistir aquella garra dragón. Jeje. Ash sonrió con confianza. A mi Charizard le encantan los ataques directos. Esta vez no perderemos, señorita Lorelei. Charizard, puño fuego. Roar. El puño derecho de Charizard se envolvió instantáneamente en llamas ardientes. La luz del fuego se reflejó en sus afilados ojos. Su enorme puño avanzó rompiendo el aire mientras se lanzaba contra Cloyster. Los ojos de Lorelei se afilaron. Aún así, mantuvo la calma. Cloyster, protección. BZZZZ. Una barrera translúcida apareció frente a Cloyster. ¡Bum! El puño fuego impactó violentamente contra ella. Las llamas explotaron por toda la superficie de la barrera, dispersándose en incontables chispas. Pero el ataque fue bloqueado por completo. Una poderosa fuerza de rebote recorrió el brazo de Charizard. Su cuerpo retrocedió medio paso. Ahora, Conchafilo. Aprovechando la apertura, Lorelei lanzó inmediatamente un contraataque. Una afilada hoja de agua apareció sobre las conchas de Cloyster. ¡Spa! Las conchas se cerraron violentamente. La hoja acuática cortó el aire como un rayo azul. Directamente hacia Charizard. Un brillo cruzó los ojos de Ash. Puño trueno. En el siguiente instante, rayos dorados comenzaron a envolver ambos puños de Charizard. Zap. Capítulo 594. Zap. El choque entre la electricidad y el agua produjo un silbido agudo mientras la luz dorada del rayo y las corrientes azuladas de agua se disparaban en todas direcciones. ¡Vaya! Incluso sabe puño trueno. Este Charizard realmente domina una gran cantidad de movimientos. Exclamó Lorelei una vez más. Durante su enfrentamiento anterior, Charizard nunca había mostrado un movimiento como puño trueno.
Por la velocidad y precisión con la que lo ejecutaba ahora, era evidente que no se trataba de una técnica recién aprendida, sino de una habilidad perfeccionada tras innumerables entrenamientos. ¿De dónde había sacado tanto tiempo para entrenar movimientos, atributos de combate y además aumentar su nivel? No era imposible desarrollar un Pokémon de forma integral, pero hacerlo requería una enorme cantidad de tiempo. Y precisamente lo que más le faltaba a Ash era tiempo. Criar un Pokémon hasta ese nivel en apenas 6 meses ya era increíble. Pero Ash tenía más de uno así. El puño trueno de Charizard chocó frontalmente contra el cuchilla concha de Cloyster. Aunque el tipo eléctrico tenía ventaja sobre el tipo agua, el ataque de Cloyster poseía la bonificación por compartir tipo, por lo que podía compensar parcialmente esa desventaja. Por otro lado, Charizard había entrenado específicamente puño trueno para enfrentarse a Pokémon de tipo agua, y su dominio de la técnica era extremadamente alto. Por eso ambos ataques terminaron anulándose mutuamente. No. Llamarlo empate no era del todo correcto. Charizard estaba ligeramente en desventaja. Si se observaba con atención, podían verse varias marcas superficiales sobre su puño, como si hubiera sido cortado por cuchillas afiladas. Eran heridas causadas por el poder acuático de cuchilla concha. Aquello demostraba que puño trueno no había logrado bloquear completamente el ataque de Cloyster. En realidad, si no utilizaba movimientos de tipo fuego, Charizard tenía dificultades para enfrentarse directamente a Cloyster. Si Charizard hubiera alcanzado el nivel campeón inicial mediante entrenamiento normal, entonces incluso usando un puño trueno sin bonificación de tipo habría podido enfrentarse a Cloyster sin quedar atrás. Quizá incluso habría sido más fuerte. Después de todo, tanto su ataque físico como su ataque especial habían alcanzado la categoría S. Sin embargo, el nivel actual de Charizard provenía del poder de Ash. Ni siquiera había alcanzado por sí mismo los requisitos completos para un verdadero campeón. Sin varios atributos de nivel S, ni siquiera habría podido soportar temporalmente semejante poder. Un nivel obtenido a la fuerza nunca pertenecía realmente a quien lo usaba. Antes, cuando Ash aumentaba temporalmente a sus Pokémon desde profesional hasta gimnasio o incluso élite, estos podían adaptarse rápidamente. Pero el nivel campeón era completamente distinto. La diferencia energética entre ambos niveles era gigantesca. Aunque Ash había fusionado su aura múltiples veces después de que Charizard alcanzara el nivel campeón para ayudarlo a adaptarse, todavía le costaba controlar semejante poder. Ser capaz de utilizar apenas la fuerza de un campeón inicial ya era una tarea difícil. Si añadía el poder del fuego sagrado, podía superar temporalmente ese nivel. Pero al usar otros movimientos, la diferencia se hacía evidente. Además, Cloyster poseía una defensa extraordinariamente alta. Y después de haber usado defensa férrea, combatir cuerpo a cuerpo contra él era aún más desfavorable. La mejor estrategia sería mantener la distancia y bombardearlo con ataques de fuego. Después de todo, Cloyster era de tipo agua y hielo. Aunque el fuego no era especialmente eficaz contra el agua, sí tenía ventaja contra el hielo. Sin embargo, ni Ash ni Charizard querían pelear de esa manera. El combate cercano era su estilo. Si abandonaban eso para dedicarse a hostigar desde lejos, incluso una victoria les parecería insatisfactoria. ¿Estás bien, Charizard? Roar. Charizard rugió con fuerza. Sus ojos ardían con un espíritu de lucha aún más intenso. Las pequeñas heridas en su puño no significaban nada para él. Al contrario, solo alimentaban sus ganas de combatir. Al ver aquella mirada, una sonrisa apareció en el rostro de Ash. Entonces levantó su brazo derecho. La piedra activadora en su muñeca comenzó a emitir una luz deslumbrante. Charizard. Los ojos de Lorelei se abrieron ligeramente. Una premonición apareció en su corazón. Y al instante siguiente, la voz de Ash resonó por todo el estadio. Charizard, mega evoluciona. Lorelei quedó completamente sorprendida. ¿Mega evolución? ¿La mega evolución de Charizard? ¿Cuándo había conseguido Ash una mega piedra para Charizard? Desde que se descubrió la mega evolución, el mundo entero se había sumergido en una auténtica fiebre. Todos buscaban piedras activadoras y megapiedras. Los requisitos para alcanzar la mega evolución eran bien conocidos.
Como resultado, el precio de una sola megapiedra se había disparado hasta niveles astronómicos. Las piedras activadoras eran incluso más raras. Su valor era igual de exagerado. Durante aquellos años se habían descubierto megapiedras para innumerables Pokémon. Los 3 iniciales de Owen. Los 3 iniciales de Kalos. Aulucha. Metagross. Y muchos más. Sin embargo, entre todos ellos no existía una sola megapiedra pública para Charizard. Ni una. Charizard era uno de los Pokémon más populares del mundo. Tenía una apariencia impresionante, era relativamente fácil de conseguir y poseía un enorme potencial de crecimiento. Además, las investigaciones habían confirmado que Charizard contenía genes compatibles con la Mega Evolución. En otras palabras, podía Mega Evolucionar sin ninguna duda. Pero por más que el mundo entero hubiera buscado, nadie había encontrado una megapiedra de Charizard. Lo más extraño era que los estudios sugerían que Charizard no poseía una única ruta evolutiva, sino dos mega evoluciones diferentes. Hasta el momento, ningún otro Pokémon había mostrado algo semejante. Al menos, ninguno que hubiera sido identificado oficialmente. Por eso, quien encontrara primero una megapiedra de Charizard alcanzaría fama mundial de inmediato. Y si decidía venderla, se volvería increíblemente rico de la noche a la mañana. Capítulo 595. El precio de esta piedra de evolución, que jamás había aparecido antes, es al menos varias veces superior al de otras piedras evolutivas. Aún así, la piedra de evolución de Charizard seguía sin aparecer. Ni siquiera una sola variante había sido encontrada. Y resulta que Ash tenía una. Muy propio de él. Una forma completamente nueva de Charizard apareció frente a todos. El dragón negro azabache, Charizard X. Su cuerpo, originalmente naranja rojizo, se volvió completamente negro, mientras que su vientre blanco cambió a un tono azul intenso. Las alas de su espalda adquirieron una forma más afilada y agresiva. En sus brazos crecieron 4 protuberancias puntiagudas similares a colmillos, mientras que llamas azules emergían de los lados de su boca como si fueran enormes colmillos ardientes, haciéndolo parecer aún más majestuoso e imponente que antes. En la punta de su larga cola, la llama roja se había transformado en una llama azul debido al aumento extremo de temperatura. Infernape también podía volver azul su fuego al usar Envite ígneo, pero ahora, tras la mega evolución, incluso la llama normal de Charizard había alcanzado ese nivel. Así que esta es la mega evolución de Charizard. Su apariencia ha cambiado muchísimo, y se ve mucho más genial. Ash, ¿cuándo conseguiste la piedra de mega evolución de Charizard? Preguntó Lorelei con curiosidad mientras asentía con aprobación al observar la nueva forma. La encontré en el archipiélago naranja, en una isla deshabitada. Supongo que simplemente tuve suerte, respondió Ash con una sonrisa. No estaba engañando a Lorelei. Simplemente omitió algunos detalles. Cada vez que Ash llegaba a una isla deshabitada, utilizaba su poder aura para escanear toda la isla. Aunque el alcance de su aura no le permitía abarcarlo todo desde un único punto, mientras caminara por la isla podía inspeccionarla por completo. Cualquier lugar que contuviera energía especial podía ser detectado inmediatamente. Para Ash, las islas deshabitadas eran prácticamente tesoros sin explotar. En ellas había encontrado numerosos minerales naturales, hierbas medicinales y recursos extremadamente beneficiosos para los Pokémon. La piedra de mega evolución que llevaba Charizard también había sido hallada en una de esas islas. Y, por pura casualidad, resultó ser la variante X. El mundo todavía no comprendía realmente las dos formas de Charizard. Los investigadores únicamente habían detectado 2 posibles rutas dentro de la cadena genética de Charizard. Pero la realidad era que ambas representaban caminos de crecimiento completamente diferentes. Charizard X, la forma que Ash estaba usando ahora, desarrollaba tanto el ataque físico como el ataque especial. Además, gracias a la habilidad Garra Dura, destacaba especialmente en el combate físico. Por otro lado, Charizard Y potenciaba enormemente el ataque especial y, junto con la habilidad Sequía, llevaba el poder ofensivo del elemento fuego a su máximo nivel. Ninguna forma era necesariamente más fuerte que la otra. Todo dependía de cuál se ajustara mejor al estilo de entrenamiento elegido. Claro que eso suponía tener la posibilidad de elegir
La habilidad garra dura aumentaba el poder de los movimientos de contacto, compensando perfectamente la falta de estadísticas ofensivas naturales de Charizard. Puede que la forma X no fuera el Charizard más poderoso en términos absolutos, pero sin duda era la forma que mejor encajaba con el Charizard de Ash. No solo fortalecía su afinidad por los movimientos de tipo dragón otorgándole dicho atributo, sino que también le proporcionaba garra dura, una habilidad ideal para el combate cuerpo a cuerpo. Prácticamente duplicaba la fuerza total de su Charizard. ¡Qué Charizard tan increíblemente genial! Esta es la mega evolución de Charizard. Es demasiado impresionante. ¡Wow! El primer Charizard mega evolucionado del mundo. Ni siquiera el Charizard de León puede hacer esto todavía. Esa presencia. Esa piel negra. Esas llamas azules. Lo he decidido. Yo también criaré un Charizard. Exacto. La fuerza puede obtenerse entrenando, pero ser genial es una búsqueda para toda la vida. Aunque esta forma fuera inútil, yo igual querría uno. Oye, deja de soñar. ¿Quieres criar un Charizard? Entonces enséñame primero tu piedra activadora. La aparición de Charizard X provocó un enorme revuelo entre los espectadores. Algunos alababan su aspecto. Otros ya habían decidido capturar un Charmander en cuanto tuvieran oportunidad. Quizá fuera difícil determinar cuál era más fuerte entre Charizard X y Charizard Y, pero si se trataba de cuál era más atractivo visualmente. El primero aplastaba completamente al segundo. Sin discusión. Tanto hombres como mujeres elegirían a Charizard X. Su cuerpo negro combinado con aquellas misteriosas llamas azules era simplemente irresistible. Su diseño visual se encontraba entre los mejores de todos los Pokémon. Por ello, desde el instante en que apareció frente al público, obtuvo una enorme cantidad de admiradores. Muchos deseaban capturar un Charmander o un Charizard inmediatamente y hacerlo evolucionar hasta convertirse en aquel legendario dragón negro. Sin embargo, bastantes personas no tardaron en echarles un balde de agua fría encima. Actualmente solo existía una piedra de mega evolución de Charizard conocida en el mundo. Y pertenecía a Ash. Incluso si alguien encontrara otra, ¿y qué? La rareza de las piedras de mega evolución era algo que no necesitaba explicación. Incluso una piedra relativamente común, como la de Beedrill, tenía un precio astronómico. Y una de Charizard. Decir que era carísima sería quedarse corto. Y eso sin contar la dificultad de conseguir una piedra activadora. Así que más valía dejar de fantasear. El aura de este nuevo Charizard es completamente distinta. Parece que este era el gran regalo que habías preparado para mí, Ash, comentó Lorelei mientras entrecerraba ligeramente sus ojos color vino y observaba atentamente a Charizard X. Con su aguda visión podía percibir claramente que el Charizard actual era prácticamente un Pokémon renacido. El equilibrio que había existido hasta ese momento en el combate podía romperse en cualquier instante. Así es. Esta es la carta definitiva que Charizard y yo hemos preparado para esta batalla. Esta victoria, la reclamaremos nosotros. Charizard, /dragón. Roar. Charizard abrió los brazos y lanzó un rugido ensordecedor hacia el cielo. Dos afiladas garras verdes de energía dracónica brillaron sobre sus antebrazos. Aquella garra dragón era mucho más sólida, afilada y poderosa que la anterior. Al instante siguiente, batió las alas. Su figura salió disparada como una flecha. En menos de un parpadeo apareció frente a Cloyster. Protección. Ordenó Lorelei. La velocidad de Charizard había sorprendido incluso a ella. Tras la mega evolución, la ya considerable velocidad de Charizard se había incrementado todavía más, hasta el punto de apenas dejarle tiempo para reaccionar. BZZZZ. Una barrera azul pálida volvió a desplegarse delante de Cloyster. La garra dragón impactó violentamente contra ella. ¡Bang! Ondas circulares recorrieron toda la superficie de la barrera. La enorme fuerza de retroceso actuó sobre la garra de Charizard, deteniendo momentáneamente su avance. Pero esta vez no salió despedido. Apretando los dientes con ferocidad, continuó empujando. Una de sus garras dragón permaneció clavada contra la barrera, produciendo un desagradable sonido de crujidos. Creak, creak. ¡Bum! Finalmente la fuerza de protección logró rechazar aquella garra.
Pero en el rostro de Lorelei no apareció ni una pizca de alegría. Porque desde el principio, Charizard solo había utilizado un brazo. El otro había estado esperando exactamente este momento. Vamos, Charizard. Roar. Con un rugido ensordecedor, la segunda garra dragón descendió violentamente sobre la ya debilitada barrera azul. ¡Bam! Protección se hizo añicos. Screech. Un chirrido insoportable resonó por toda la arena. Cloyster recibió el golpe de lleno. 3 profundas marcas de garra aparecieron sobre su cuerpo. Capítulo 596. Cuando Charizard X lanzó a Cloyster hasta el borde de la arena, estrellándolo contra la barrera transparente con un rugido ensordecedor, los vítores y el bullicio que llenaban el estadio se apagaron de repente. Nadie había imaginado que Charizard X realmente sería capaz de destrozar a Cloyster mientras este utilizaba protección. Todo el mundo sabía que, al mismo nivel, protección era considerada una técnica defensiva prácticamente invencible. Su única limitación era que no podía utilizarse repetidamente. De lo contrario, fallaría con facilidad. Además, su duración era limitada y requería una sincronización precisa. Fuera de eso, prácticamente no tenía debilidades como movimiento defensivo. Ni siquiera frente a un rival de nivel similar. Incluso si el oponente superaba ampliamente al usuario, romper protección seguía siendo extremadamente difícil. Pero ahora, el Charizard de Ash había atravesado protección por la fuerza y había golpeado directamente a Cloyster. ¿Acaso el ataque de Charizard ya había superado con creces el límite defensivo de protección? Por supuesto, eso era imposible. Al menos, eso pensó Lorelei mientras observaba la situación con expresión seria. La realidad era que el ataque de Charizard no había superado el límite de protección. Aunque la garra dragón utilizada esta vez era al menos 2 veces más poderosa que antes, seguía sin ser suficiente para romperla directamente. La verdadera razón por la que protección fue destruida residía en los 2 ataques consecutivos de Charizard. Era cierto que protección era una defensa absoluta. Pero su duración no era larga. Especialmente porque existía una regla muy particular. Después de bloquear un movimiento, entraba en una fase de debilitamiento. Incluso si el Pokémon intentaba mantenerla activamente, su capacidad defensiva disminuía considerablemente. Antes, Ash y Charizard habían aprovechado precisamente este principio. Primero utilizaron Garra Dragón para consumir la energía de protección. Después, en el mismo instante en que el primer ataque fue rechazado, lanzaron una segunda Garra Dragón. Gracias a eso lograron romper la defensa. Parecía sencillo. Pero llevarlo a la práctica era increíblemente difícil. Si protección pudiera ser anulada simplemente mediante ataques continuos de gran consumo energético, entonces bastaría con mantener una ofensiva constante hasta agotar su duración. En ese caso, protección sería prácticamente inútil. Por eso el movimiento poseía también un poderoso efecto de interrupción. Era capaz de cortar el flujo de ataques continuos. El puño fuego inicial de Charizard y la garra dragón posterior que fue repelida eran pruebas perfectas de ello. Normalmente, tras ser interrumpido, el usuario sufría una breve rigidez. Por eso protección era considerada casi una defensa con contraataque incorporado. Una vez que el rival chocaba contra ella, entraba inmediatamente en una posición pasiva. Precisamente por eso era conocida como una técnica defensiva divina. Comparada con movimientos como detección, poseía ventajas únicas. Sin embargo, Charizard había roto todas las convenciones. Después de que protección desviara una de sus garras, utilizó brutalmente el otro brazo para ejecutar una segunda garra dragón. Aprovechó el debilitamiento de la barrera y la hizo añicos. Además, consiguió herir a Cloyster. Después de evolucionar, el poder de garra dragón aumentó al menos un 100%. Quizá incluso 200. Es decir, 3 veces el daño original. Además del incremento en estadísticas y fuerza física, tu Charizard también debería haber obtenido el tipo dragón y una habilidad que aumenta el daño de combate cuerpo a cuerpo. ¿Me equivoco, Ash? Las palabras de Lorelei dejaron a Ash momentáneamente atónito. Poco después, comenzó a aplaudir. Como se espera de un miembro del alto mando. Es increíble, señorita Lorelei. Poder analizar tanta información a partir de un único intercambio.
Los miembros del alto mando no eran famosos por casualidad. Solo esa capacidad de análisis instantáneo era algo con lo que innumerables entrenadores apenas podían soñar. Y eso sin mencionar su fuerza. Frente a información completamente desconocida sobre Charizard, Lorelei había deducido entre un 70 y un 80% de sus características en apenas un enfrentamiento. Una capacidad analítica semejante probablemente se encontraba entre las mejores de todo el alto mando. El incremento en el poder de tipo dragón de tu Charizard es demasiado evidente. Solo con observar un movimiento pude deducirlo. Si únicamente hubiera aumentado sus estadísticas o recibido una mejora de habilidad, el incremento no habría sido tan exagerado. Lorelei tampoco escatimó elogios hacia Charizard. Comparado con antes de evolucionar, el poder de Garra Dragón había aumentado enormemente. No era una mejora pequeña. Antes de la evolución, Garra Dragón apenas podía dejar algunas marcas superficiales sobre Cloyster. Sí, podía causar daño. Pero apenas eran rasguños insignificantes. Heridas tan leves que casi podían considerarse cosquillas. Ahora, en cambio, incluso después de atravesar protección, Garra Dragón había dejado 3 profundas cicatrices sobre el cuerpo de Cloyster. El daño infligido era considerable. La única explicación posible era que Charizard hubiera obtenido el atributo dragón. Originalmente poseía los tipos fuego y volador. Ahora seguía conservando claramente el tipo fuego. Eso significaba que, salvo que hubiera desarrollado un tercer atributo, algo prácticamente imposible, el tipo volador debía haber sido reemplazado por el tipo dragón. Actualmente, el número máximo de atributos que un Pokémon podía poseer seguía siendo 2. Las únicas excepciones eran habilidades especiales como multitipo o mutatipo. Pero incluso esas habilidades simplemente modificaban los atributos existentes. No permitían que un Pokémon tuviera 3 tipos al mismo tiempo. Por lo tanto, la conclusión era evidente. Tras su mega evolución, Charizard había abandonado el atributo volador y se había convertido en un Pokémon de tipo fuego y dragón. Capítulo 597. Así que, después de evolucionar, el Charizard de Ash probablemente había heredado tanto el atributo dragón como el atributo fuego, volviéndose aún más formidable que antes. Originalmente, el tipo dragón tenía una gran debilidad frente al tipo hielo, pero con el apoyo del tipo fuego, esa debilidad prácticamente desaparecía. Además, los ataques de tipo roca que antes infligían 4 veces el daño ahora solo causaban daño doble. Realmente era una evolución problemática. Cloyster, es nuestro turno de contraatacar. Usa pedrada. Aunque ahora solo fuera súper eficaz por 2, seguía siendo mejor que nada. Lorelei ordenó con decisión a Cloyster que utilizara su combinación con la habilidad encadenado. Gracias a encadenado, pedrada podía golpear directamente hasta 5 veces seguidas. Está. Cloyster abrió su enorme caparazón. Frente a él se formó una gigantesca roca que salió disparada hacia Charizard. Garra Dragón. El Charizard actual no temía enfrentarse directamente a ningún rival. Ante pedrada, Ash no tenía intención de esquivar. Quería abrirse paso de frente. Roar. Una brillante garra de energía verde apareció sobre las garras de Charizard. De repente, agitó los brazos y lanzó un feroz corte. ¡Bum! La roca que se aproximaba se hizo añicos instantáneamente, enviando fragmentos en todas direcciones. Sin embargo, detrás de ella venían más. La segunda roca ya estaba volando hacia Charizard. En pleno vuelo, las garras verdes de Charizard dibujaron elegantes arcos bajo la luz del sol. Cuando la segunda roca llegó frente a él, balanceó horizontalmente la garra izquierda. La hoja de energía atravesó la piedra como un cuchillo afilado cortando mantequilla. ¡Crack! Toda la roca explotó en incontables pedazos. La tercera. La cuarta. La quinta. Todas fueron cortadas como si estuvieran hechas de tofu. Charizard las destruyó con una facilidad asombrosa. La escena dejó a los espectadores boquiabiertos y con la sangre hirviendo de emoción. Ese tipo de combate feroz y cuerpo a cuerpo era precisamente lo que hacía tan apasionantes las batallas Pokémon. Varios segundos después, Charizard atravesó todos los ataques de Cloyster y llegó hasta él. La expresión de Lorelei se volvió seria. En este momento, usar protección era inútil. Solo repetiría la situación anterior. Por eso decidió responder de frente.
Cloyster, hidrobomba. A esa distancia, una hidrobomba era prácticamente imposible de esquivar. En un instante, una enorme esfera de agua se condensó frente a Cloyster. Al segundo siguiente, explotó hacia adelante en forma de un gigantesco torrente. El resplandor azul del ataque se reflejó en las pupilas de Charizard. Ataque dragón. Charizard ya estaba cargando hacia adelante. Por eso, utilizar un movimiento como ataque dragón, que requería impulso previo, resultaba perfecto en esa situación. Roar. Su rugido resonó por todo el estadio. Una intensa energía de tipo dragón envolvió su cuerpo. Sus alas se tensaron como cuchillas. La velocidad aumentó bruscamente. Su figura se transformó en una deslumbrante estela azul que se lanzó directamente contra el núcleo de la hidrobomba. ¡Bum! La energía dracónica azul chocó violentamente contra la corriente de agua. La fuerza salvaje desgarró el torrente desde el centro. El agua explotó en todas direcciones como una lluvia torrencial. La niebla cubrió el aire. Y entonces, Charizard atravesó la hidrobomba. Abrió una enorme brecha en medio del ataque. La antes imparable hidrobomba fue despedazada y convertida en una nube de vapor. Ni una sola gota logró tocar las escamas de Charizard. Las pupilas de Lorelei se contrajeron. Su rostro mostró una clara sorpresa. Jamás había imaginado que el ataque dragón de Charizard poseyera semejante poder de penetración. Ni siquiera la hidrobomba de Cloyster había sido capaz de detenerlo. Aquello demostraba claramente que la fuerza de Charizard ya había superado a la de Cloyster. Además, el daño de ese ataque dragón era anormalmente elevado. Seguramente también estaba siendo reforzado por su habilidad. Eso significaba que la habilidad de Charizard era garra dura. Barra dura. Aumenta en un 30% la potencia de los movimientos que implican contacto físico. Aunque su nombre mencione garras, en realidad cualquier movimiento de combate cuerpo a cuerpo recibe la bonificación. Y ataque dragón era precisamente uno de esos movimientos. Sumado a que la fuerza física de Charizard ya era superior a la de Cloyster, atravesar la hidrobomba resultó extremadamente sencillo. Spa. Antes de que Cloyster pudiera recuperarse de la conmoción por la destrucción de la hidrobomba, Charizard ya había llegado. ¡Boom! Impactó contra él como un meteorito. La energía dracónica explotó violentamente. El enorme caparazón de Cloyster emitió un agudo sonido de ruptura. ¡Crack! Las numerosas grietas y heridas previas se expandieron todavía más. Todo su cuerpo salió despedido hacia las gradas. Los espectadores de ese lado se cubrieron instintivamente la cabeza y cerraron los ojos. Sin embargo, ¡boom! No sintieron ningún dolor. Cuando bajaron los brazos, descubrieron que Cloyster había chocado contra una barrera invisible y no había salido del campo. Solo entonces el público comprendió finalmente que una especie de escudo invisible cubría toda la arena. Era precisamente esa barrera la que impedía que las ondas de choque escaparan al exterior. De lo contrario, un combate de semejante intensidad habría reducido las gradas a escombros hacía mucho tiempo. El propio estado del campo era prueba suficiente. El suelo, que antes era sólido y perfecto, estaba ahora lleno de cráteres y grietas. Charizard, el golpe final. Envite ígneo. Ash levantó la mano y dio la orden decisiva. Roar. El rugido de Charizard arrastró consigo un calor abrasador. Abrió completamente las alas. Su cuerpo se envolvió en llamas multicolores extremadamente brillantes. Incluso el aire comenzó a distorsionarse por las altas temperaturas, produciendo un inquietante chisporroteo. Con la bonificación de garra dura, la potencia de envite ígneo aumentó todavía más. Incluso superaba a movimientos como sofoco. Al instante siguiente, Charizard descendió desde el cielo como un meteorito ardiente. Tras él quedó una larga estela de fuego multicolor. La expresión de Lorelei se volvió extremadamente seria. Si no detenía ese ataque, la batalla realmente podría terminar allí. Protección. Spa. Cloyster abrió ligeramente los ojos. A duras penas reunió la energía que aún le quedaba. Una tenue barrera azul apareció frente a él. Parecía frágil, pero seguía siendo capaz de bloquear cualquier ataque. ¡Boom! Una explosión ensordecedora sacudió toda la arena. Ondas de choque visibles se expandieron en todas direcciones. Una aterradora tormenta de polvo y calor envolvió el estadio.
Sin embargo, los espectadores fuera del campo seguían sin sentir el menor impacto. Normalmente se habrían preguntado cómo funcionaba aquella misteriosa barrera. Pero en ese momento nadie tenía tiempo para pensar en eso. Toda la atención estaba concentrada en el choque. Envite ígneo presionaba violentamente contra protección. Las llamas multicolores salían despedidas en todas direcciones. Sin embargo, en el centro de la explosión, Charizard permanecía firme. Empujaba con todas sus fuerzas. Resistía el tremendo retroceso. Medio minuto completo pasó así. Finalmente, la situación comenzó a cambiar. El brillo de la barrera protectora se fue debilitando poco a poco. Luego aparecieron pequeñas grietas. Y segundos después, bajo la mirada de todos los presentes, la barrera estalló. Crash. Roar. Tras romper protección, Charizard lanzó otro rugido. Las llamas multicolores que lo envolvían se volvieron aún más densas. Nadie lo notó. Nadie excepto Ash. Porque, durante un instante fugaz, vio un destello negro mezclado dentro de aquellas llamas. Mientras Ash se quedaba atónito por aquella extraña visión. Las llamas de Charizard ya habían tragado completamente a Cloyster. Un fuego incomparable se extendió por toda la arena. El estadio entero se transformó en un auténtico mar de llamas. Capítulo 598. En el borde del campo de batalla, envuelto por un mar de llamas, ardía un fuego todavía más intenso. Era el centro exacto del choque entre Charizard y Cloyster. En ese momento, una tormenta ígnea rugía en el interior, impidiendo que cualquiera pudiera ver lo que estaba ocurriendo dentro. Al segundo siguiente. ¡Wosh! Una figura negra salió disparada desde las llamas y retrocedió hasta el centro del campo. Era Mega Charizard X. Aunque su cuerpo estaba cubierto de heridas, seguía irradiando vitalidad. No mostraba ni el menor signo de agotamiento. Viéndolo así, incluso si alguien afirmaba que todavía podía luchar 300 rondas más, nadie lo pondría en duda. Del otro lado, la figura de Cloyster comenzó a hacerse visible gradualmente. Su caparazón azul había quedado cubierto por una capa ennegrecida. Y el propio Cloyster desprendía un aroma tentador, como si hubiera sido cocinado por completo. Cloyster ha perdido la capacidad de combatir. La victoria es para Charizard. Tras unos momentos de observación, el árbitro confirmó que Cloyster ya no tenía fuerzas para continuar y agitó la bandera para anunciar oficialmente el resultado. ¡Wow! Con el anuncio del árbitro, el estadio entero estalló en exclamaciones. En este enfrentamiento, Ash había conseguido la primera victoria. No había que dejarse engañar por el hecho de que Charizard estuviera cubierto de heridas y respirando con dificultad. En realidad, el 90% de aquellas lesiones habían sido provocadas por él mismo. Era el precio de su estilo de combate. Por mucho que envolviera perfectamente su cuerpo con energía, un luchador cuerpo a cuerpo inevitablemente recibía daño al enfrentarse directamente a su oponente. Tanto el combate a distancia como el combate cercano tenían ventajas y desventajas. Sin embargo, en términos generales, los combatientes de largo alcance solían tener ventaja. El mayor problema para quienes luchaban cuerpo a cuerpo era ser mantenidos a distancia constantemente. Tan solo acercarse al enemigo requería gastar enormes cantidades de energía física. Charizard era el mejor ejemplo de ello. Para llegar hasta Cloyster, había soportado una cantidad incalculable de ataques. Y aún así, el daño que Cloyster le había causado no era tan doloroso como las heridas sufridas por el retroceso de Envite Igneo. Dicho de otra forma, si Charizard hubiera optado por un estilo de combate a distancia contra Cloyster, probablemente habría ganado incluso más rápido. Aunque Mega Charizard X estaba especializado en combate cuerpo a cuerpo y potenciaba enormemente sus capacidades físicas, la mayor fortaleza de Cloyster era precisamente su defensa. Comparada con ella, su defensa especial ni siquiera resultaba destacable. Además, Cloyster había utilizado refugio para aumentar aún más su defensa, llevándola prácticamente al límite. El enfrentamiento entre Charizard y Cloyster había sido como una batalla entre la lanza más afilada y el escudo más resistente. Y al final, la lanza había salido victoriosa. Lorelei sacó una Pokéball y recuperó a Cloyster. Sorprendentemente, no parecía decepcionada en absoluto. Por el contrario, sonrió y comentó:
Nada mal, Ash. Tu Charizard ha mejorado muchísimo. Y esta mega evolución ha traído bastantes sorpresas. Si Lance supiera que una de las formas mega de Charizard posee el atributo dragón, probablemente haría cualquier cosa para conseguir una piedra evolutiva de Charizard. Ash sonrió. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, señorita Lorelei. Algún día Charizard te derrotará usando únicamente su propia fuerza. Por cierto, el señor Lance ya encontró la piedra evolutiva de Dragonite. Aunque Charizard hubiera ganado hoy, Ash sabía perfectamente que el 90% del mérito se debía al poder que él mismo le había prestado. Incluso si el poder del entrenador también forma parte de la fuerza de un Pokémon. La capacidad de aumentar tanto la fuerza de un Pokémon seguía siendo algo exagerada. Tanto Ash como Charizard compartían el mismo deseo. Algún día querían derrotar a miembros del alto mando y campeones, confiando únicamente en la fuerza natural de sus Pokémon, sin recurrir al poder aura. Durante su viaje habían vencido a innumerables rivales poderosos. Pero la mayoría de esas victorias habían sido posibles gracias al refuerzo temporal proporcionado por el aura. Las diferencias de nivel eran demasiado grandes. Por eso, ambos soñaban con el día en que pudieran enfrentarse a esos oponentes en igualdad de condiciones. El caso de Infernape era especial. Había sido una incorporación temporal al equipo. Sin embargo, durante apenas medio mes, exprimió constantemente su potencial hasta el límite. Finalmente evolucionó hasta convertirse en Infernape. Sin duda era el Pokémon que había evolucionado más rápido dentro del equipo de Ash. Voluntad, oportunidades, encuentros, batallas. Todos esos factores habían sido indispensables para crear el milagro de Infernape. Era prácticamente imposible reproducir una historia semejante con otro Pokémon. Lorelei soltó una pequeña carcajada. ¿Crees que una piedra evolutiva de Dragonite es algo que pueda encontrarse tan fácilmente? Además, ese hombre está demasiado ocupado para buscarla personalmente. Como campeón de Johto y miembro del alto mando de Kanto, tiene muchísima gente ayudándolo. Si aún así no la ha encontrado, eso solo demuestra que la piedra evolutiva de Dragonite es realmente rara. Al decir eso, Lorelei no pudo evitar suspirar. Lance aún no había encontrado la de Dragonite. Y ella tampoco había encontrado la suya. Entre todos sus Pokémon, solo uno poseía el potencial de mega evolucionar. Slowbro. Ninguno de los demás podía hacerlo. Sin embargo, hasta el día de hoy, seguía sin encontrar la mega piedra de Slowbro. Sí tenía una piedra activadora. ¿Pero de qué servía una piedra activadora sin una mega piedra? Actualmente aparecían cada vez más mega piedras por todo el mundo. Incluso comenzaban a encontrarse duplicados de algunas especies. Sin embargo, todavía existían muchísimas mega piedras que jamás habían sido vistas. Aunque Ash había sido quien descubrió la mega evolución. Hasta el día de hoy, nadie había logrado averiguar de dónde provenían realmente las piedras activadoras ni las mega piedras. Capítulo 599. ¿Será que las mega piedras son un poder formado por las fuerzas de la naturaleza? Si es así, ¿por qué provocan una especie de regresión en el linaje de los Pokémon? ¿Y por qué la mega evolución requiere un vínculo entre el Pokémon y su entrenador? Todavía existían innumerables preguntas sin respuesta. Pero esas eran preocupaciones para investigadores y profesores. Lo que los entrenadores debían hacer era mucho más simple. Encontrar la mega piedra adecuada para los miembros de su equipo. Ya basta de charla. Es hora del segundo combate, ve, Slowbro. Lorelei interrumpió la conversación casual entre ambos y lanzó su segunda Pokéball. Una luz blanca brilló. Y apareció un Pokémon de aspecto tranquilo y algo distraído. Slowbro. A diferencia de la mayoría de los Pokémon, Slowbro no evolucionaba por sí solo. Necesitaba fusionarse con otro Pokémon para completar su evolución. Era un método extremadamente peculiar dentro del mundo Pokémon. El Slowbro fusionado poseía los atributos agua y psíquico. Aunque no tenía el atributo hielo, el origen del hielo y el agua estaba estrechamente relacionado. Para Lorelei, era prácticamente lo mismo. Además, el atributo agua resultaba especialmente eficaz para contrarrestar al atributo fuego, que normalmente amenazaba a sus Pokémon de hielo. Tener un equipo compuesto únicamente por un solo tipo sería demasiado fácil de contrarrestar. Lance era el ejemplo más clásico de ello. Slowbro.
¡Qué coincidencia! Encaja perfectamente contra ese Pokémon. Señorita Lorelei, ¿acaso tienes miedo de que pierda y por eso enviaste específicamente a Slowbro? Al ver aparecer a Slowbro, Ash sonrió. Si hubiera sido cualquiera de los otros Pokémon de Lorelei, probablemente habría necesitado que Charizard debilitara primero al rival. De lo contrario, el siguiente Pokémon tendría dificultades para derrotarlo. Entre todos los Pokémon principales de Lorelei, el más débil era Cloyster, que se encontraba en el nivel campeón intermedio. Y aparte de Cloyster, el otro Pokémon de ese mismo nivel era precisamente el Slowbro que tenían delante. Después de todo, enfrentarse con sus ases a un chico que llevaba menos de un año viajando sería demasiado abusivo. Incluso durante el combate de exhibición anterior contra Ash, Lorelei solo había utilizado a Glaceon, uno de sus Pokémon del segundo equipo que se encontraba en la cima del nivel élite. El objetivo principal era ofrecer una batalla equilibrada. Por eso había elegido aquellos dos Pokémon. Ash ya no era el mismo de antes. Utilizar Pokémon de su segundo equipo contra él apenas tendría efecto. Así que se había visto obligada a sacar a los dos miembros más débiles de su equipo principal. Y aquello encajaba perfectamente con los planes de Ash. Si hubiera sido cualquier otro Pokémon de Lorelei, Charizard habría tenido que seguir luchando para reducir su resistencia física. Pero contra Slowbro no era necesario. Regresa, Charizard. Ash levantó la Pokéball y lo devolvió a su interior. El comentarista Allen abrió los ojos de par en par. Ash decide retirar a Charizard frente al Slowbro de la alto mando Lorelei. ¿Será que considera que existe una desventaja de atributos? Sin embargo, el atributo dragón no debería estar particularmente en desventaja frente al atributo agua de Slowbro. Basándonos en el rendimiento mostrado hasta ahora, Charizard aún podía continuar luchando. ¿Será que el segundo Pokémon de Ash es todavía más adecuado para enfrentarse a Slowbro? Allen expresó las dudas que compartían muchos espectadores. Charizard todavía conservaba capacidad de combate. Y aunque Ash afirmara que quería dejarlo descansar, acababa de derrotar a un rival poderoso y se encontraba en su mejor momento. Continuar en el campo habría sido mucho más beneficioso para mantener su impulso. Por eso, la mayoría llegó a la misma conclusión. Ash había retirado a Charizard porque su segundo Pokémon era aún más apropiado para combatir contra Slowbro. ¿En serio estamos viendo esto? Ese chico solo tiene 15 años. Y lleva menos de un año viajando. ¿Tiene dos Pokémon de nivel campeón? Eso es ridículo. ¿No escuchaste a la señorita Lorelei? Ash utiliza una habilidad especial para aumentar temporalmente la fuerza de sus Pokémon. No es que realmente tenga Pokémon de nivel campeón. ¿Y qué importa? Esa habilidad también es parte de su fuerza. Exacto. Un entrenador y sus Pokémon forman una sola unidad. Si esa habilidad le pertenece a Ash, entonces también es parte de su poder. Así es. Pero entonces, ¿qué Pokémon sacará ahora? ¿Pikachu? Tiene sentido. Pikachu es su Pokémon insignia y además tiene ventaja de tipo contra Slowbro. Yo también creo que será Pikachu. Las gradas estaban llenas de especulaciones. Muchos estaban convencidos de que aparecería Pikachu. Después de todo, era reconocido como el Pokémon más fuerte de Ash y su carta de triunfo más famosa. Además, el tipo eléctrico tenía ventaja contra el tipo agua. Parecía la elección más lógica. Sin embargo, la realidad era completamente diferente. Pikachu todavía se encontraba debilitado. Aunque había recuperado gran parte de su fuerza y rondaba nuevamente el nivel gimnasio intermedio, seguía estando muy lejos de un rival de nivel campeón. Incluso utilizando el poder aura y el sombrero especial, no sería suficiente. Por lo tanto, el segundo Pokémon de Ash no era Pikachu, sino... Es tu turno, Lugia. Ash lanzó una Pokéball negra y dorada. Un destello atravesó el estadio. Y una enorme ave negra apareció en el campo de batalla. El dios del mar, Lugia. Ese era el segundo Pokémon de Ash. Durante un instante, todo el estadio quedó completamente en silencio. Tan silencioso que parecía posible escuchar caer una aguja. Algunas personas incluso contuvieron la respiración. Y después de aquel breve silencio, ¡boom! La multitud explotó en una tormenta de discusiones 10 veces más intensa que cualquier reacción anterior.
¿Qué es eso? Lugia. Es el Lugia legendario. Se parece muchísimo, pero... ¿desde cuándo Lugia es negro? ¿Acaso has visto un Lugia real para afirmar que no puede serlo? Tal vez el Lugia blanco de las leyendas sea falso. ¡Qué tontería! Las leyendas existen por una razón. Hemos visto montones de imágenes de Lugia. Y todas son blancas. Entonces explíquenme por qué este es negro. Olvídense del color. Lo importante es por qué Lugia está con Ash. Exactamente. La aparición del pequeño Lugia provocó una conmoción gigantesca. La legendaria deidad marina había aparecido repentinamente ante los ojos de todos. En otras regiones, mucha gente había oído hablar del dios del mar. Pero muy pocos lo habían visto realmente. Y todavía menos conocían sus leyendas con detalle. Sin embargo, aquello era el archipiélago naranja. El lugar donde, según las leyendas, habitaba Lugia. Aquí era difícil encontrar a alguien que no conociera su nombre. Algunos habían visto fotografías. Otros grabados antiguos. Otros pinturas. Algunos incluso afirmaban haber observado su silueta en el mar. Pero independientemente de la fuente, todos conocían a Lugia. Y cuando Ash gritó su nombre al liberarlo, ya no quedaba ninguna duda. Aquella criatura era Lugia. El verdadero problema era otro. ¿Por qué Lugia estaba con Ash? Y más importante aún, ¿por qué era negro? ¿Acaso el legendario Lugia no debía ser completamente blanco? Nadie esperaba que un simple combate de exhibición terminara con la aparición del legendario dios del mar. Y mucho menos que ese mismo Lugia estuviera a punto de combatir contra uno de los miembros del alto mando. Aquello era tan increíble que parecía sacado de una película. Capítulo 600. En el campo de batalla, cuando Lorelei vio aparecer a Lugia negro frente a ella, un destello peculiar cruzó sus ojos color vino. Sin embargo, en su rostro no apareció demasiada sorpresa. Después de todo, el propósito original de aquel combate era precisamente que Ash sacara a Lugia para luchar. Mientras Lugia permaneciera oculto, el equipo Galaxia seguiría sin moverse. La posibilidad restante del 10% no consistía en que aparecieran directamente, sino en que decidieran trasladarse a una ubicación aún más oculta. Ese había sido precisamente el motivo por el que Lorelei organizó aquel combate de exhibición. Mientras el equipo Galaxia se moviera, inevitablemente dejaría rastros. Y cualquier rastro aumentaría las probabilidades de encontrarlos. Pero el equipo Galaxia no era estúpido. Se habían escondido tan bien que ni siquiera toda la liga Pokémon había sido capaz de localizarlos. Aparte de Cynthia, que ya había desaparecido, nadie sabía dónde se encontraba el equipo Galaxia. Mientras permanecieran inactivos, sería imposible descubrirlos en poco tiempo. Y para cuando lograran encontrarlos, quizás sus planes ya se habrían completado. Esa era la desventaja de luchar contra un enemigo oculto en las sombras mientras uno mismo permanecía expuesto a plena luz. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Ash. El legendario dios del mar apareció públicamente. Y además era un dios del mar negro. Aquella noticia probablemente se extendería por toda la región en menos de un día. No solo por el archipiélago naranja. Toda la liga terminaría enterándose. Y cuando eso ocurriera, sin duda atraería innumerables miradas. Quizás incluso personas de toda clase acudirían en busca de Ash. Tanto aliados como enemigos. Después de todo, el atractivo de Lugia era demasiado grande. Muy pocas personas podían resistirse a semejante tentación. Desde el momento en que Ash decidió mostrar públicamente al pequeño Lugia, quedó claro que estaba dispuesto a cargar con una enorme presión. Y los primeros en reaccionar serían, sin duda, los miembros del equipo Galaxia. Con toda seguridad centrarían su atención en Ash. Incluso podrían intentar arrebatarle a Lugia. Porque aquel pequeño Lugia había sido originalmente su presa. Habían invertido enormes recursos para transformarlo en aquel estado. Solo para que Cynthia apareciera al final y se lo arrebatara. La razón por la que Cynthia había logrado acercarse al equipo Galaxia no era porque sus habilidades de investigación fueran superiores a las de toda la liga. La verdadera razón era mucho más simple. El equipo Galaxia la odiaba. La odiaba por haberles robado al pequeño Lugia. Por eso filtraron deliberadamente información sobre su ubicación. Querían atraerla.
Aquello podía deducirse claramente del último mensaje que Cynthia envió. Cynthia conocía perfectamente el peligro. Y aún así decidió acudir. Como una de las entrenadoras más fuertes entre todos los campeones, poseía el valor necesario para enfrentarse a semejante amenaza. Pero el resultado era fácil de imaginar. Desde entonces, la liga perdió completamente cualquier pista relacionada con el equipo Galaxia. Cuando los refuerzos acudieron al lugar mencionado por Cynthia tras su desaparición, lo encontraron vacío. No había rastro alguno del equipo Galaxia. Ni tampoco de Cynthia. ¿Quién podría intervenir con confianza en una situación semejante? ¿León? Sin mencionar que León estaba en la región de Galar. Tenía innumerables responsabilidades y apenas disponía de tiempo libre. Y aunque pudiera venir, ¿quién podía garantizar que sería capaz de enfrentarse a un equipo Galaxia contra el que ni siquiera Cynthia había podido enviar una señal de auxilio? Pero abandonar a Cynthia y dejar actuar libremente al equipo Galaxia tampoco era una opción. Además, el archipiélago naranja se encontraba bajo la administración conjunta de Kanto y Johto. Finalmente, Kanto decidió enviar a Lorelei, una miembro del alto mando cuya fuerza era comparable a la de un campeón. Enviar a un miembro ordinario del alto mando de Johto habría sido prácticamente enviarlo al desastre. Si incluso Cynthia había sido derrotada allí. ¿Qué diferencia habría entre eso y mandar a alguien directamente a la muerte? Si Lance hubiera tenido tiempo disponible, no habría sido solo Lorelei quien acudiera. Ambos habrían venido juntos. En cuanto a Bruno, se había internado en montañas remotas para entrenar. Su objetivo era llevar su fuerza al límite antes de la próxima competición de los 8 maestros. Nadie sabía exactamente dónde se encontraba. Y Agatha ahora era la líder del gimnasio verde junto con sus responsabilidades como miembro del alto mando. Tampoco tenía tiempo para abandonar sus obligaciones. Como resultado, Lorelei era la única integrante del alto mando de Kanto disponible para aquella misión. Si no se hubiera encontrado con Ash en el archipiélago naranja, probablemente habría tenido que enfrentarse sola a todo aquello. Esta vez, tanto Lorelei como Ash estaban preparados. Desde el momento en que decidieron sacar al pequeño Lugia públicamente, asumieron las consecuencias. Planeaban permanecer varios días en la isla. Y mientras el equipo Galaxia recibiera la noticia, sin duda acudiría a buscarlos. La situación actual del equipo Galaxia era prácticamente la misma que Cynthia había enfrentado en el pasado. Aunque supieran que podía tratarse de una trampa. Aunque comprendieran perfectamente que era una provocación deliberada. Aún así, no podían ignorarla. Porque tenían razones que les impedían hacerlo. Esta vez, los que estaban obligados a reaccionar eran ellos. Por supuesto, una estrategia seguía siendo una estrategia. Pero la batalla debía continuar. Aunque se tratara de un combate de exhibición, ni Lorelei ni Ash tenían intención de perder. Lo único que realmente sorprendió a Lorelei fue la apariencia del pequeño Lugia. Sabía desde hacía tiempo que los experimentos del equipo Galaxia habían alterado su cuerpo y provocado aquel color negro. Pero verlo en persona era completamente distinto. No parecía simplemente un Pokémon variocolor. La sensación era diferente. Muy diferente. Era una diferencia difícil de describir con palabras. Si tuviera que compararlo con algo, sería como la diferencia entre un Pokémon variocolor y una forma regional. Ambos son distintos del original. Pero la naturaleza de esa diferencia es completamente diferente.